Están escuchando Entre Historia y Canciones por Fondo Radio, estación online que les recuerdo sintonizan por fondoradio.epici.com, todos los lunes a las 9 de la noche, en donde en esta serie estamos abordando la historia del café. Seguimos en Inglaterra, salimos de Oxford y de nuevo vamos a Londres. Seguimos en los siglos XVII y XVIII. Pues estamos de regreso. ¿Cómo se les hizo la primera parte? Está muy interesante. Muy padre. Pues ahora vamos a ver una segunda situación que se dio en Londres dentro de esto mismo. Ya vimos cómo se abrieron cafeterías y que se abrieron de muchos tipos. Ok. En Londres se da algo que un efecto muy importante o agrega algo a la cultura que nosotros tenemos ahora de la modernidad. En Inglaterra, la manera como hizo su imperio o como hizo las cosas fue descentralizando el poder económico del trono. Normalmente todas las cosas que sabemos, por decirlo, cuando los españoles fueron, el gobierno español subvencionó los gastos de Colón para que fuera a las Américas. Para que fuera a su viaje y llegó a las Américas, pero todo eso era pagado por el rey. Después se dio que iban las gentes y el rey les daba permiso de tomar de hacer empresa, se van ustedes y a mí nada más me van a pagar el X porcentaje de todo lo que hagan ustedes de dinero de allá. Eso es impuesto para la corona. Eso es lo que yo les doy, pero el viaje lo subvencionaba, el viaje inicial lo subvencionaba. ¿Y si tú ibas de viaje nomás, ibas a conocer y te regresabas? No, pues eso no se daba, la gente no andaba de turista. ¿Por qué no? Pues es una época en que la gente no viaja. O Los sea, reyes no, nunca conocieron sus colonias. o sea, nomás era de negocios. El que se venía de España a América era porque venía a hacer dinero. Esa era la búsqueda. Nadie venía de viaje ni de paseo. Eso pasó muchos siglos después. En Inglaterra no se da este efecto. En Inglaterra todas las exploraciones se dieron por la iniciativa privada, como quien dice. Eran subvencionados por los ricos ingleses, que pagaban a la corona impuestos, pero ellos hacían todo el gas, la inversión. Ajá. La corona generalmente daba los permisos para hacer ciertas cosas porque era algo que el imperio o que la corona protegía a sus ciudadanos ingleses que iban a determinados lugares, pero en general los gastos y los riesgos eran de las personas, de los que invertían. Entonces era algo muy curioso para poder hacer eso. Eran inversiones muy grandes que generalmente no, si había quien tuviera esas cantidades de dinero, no las iba a invertir completas porque el asunto era que era mucho dinero como para yo echarme mi fortuna ahí. Supongo que se dio y supongo que hubo fortunas arruinadas en ese tipo de cosas. Pero en general lo que se hacía era comenzaron a hacer asociaciones. Entonces, en Inglaterra todo se daba por la empresa de las Indias Orientales, la empresa de las Indias Occidentales, la empresa del Mar del Norte, la empresa de la costa oeste de África, la empresa, así. Ajá. Y entonces cada persona, cada grupo decían, vamos a hacer esto y vamos a buscar una nueva ruta hacia tal lugar. Entonces se juntaban y había un grupo de personas que quizás la corona mediaba, pero era un grupo de personas que decían, vale la pena hacer esto, ¿qué podemos conseguir? No, pues estamos tratando de conseguir un camino nuevo hacia China por el Mar del Norte. Entonces viajaban por el pagaban unos barcos, se iban, juntaban una tripulación, este viaje va a durar tanto, y se iban para el Mar del Norte a tratar de encontrar. A veces fracasaban, a veces triunfaban, y de lo que encontraban algo sacaban. ¿Por qué? Pues porque había dinero invertido. Esto se empezó a llamar como eran los valores. Estos valores se empezaron a manejar dentro de una institución que se llamaba la bolsa. En esa bolsa se ponían todos los valores. Ahí se firmaban los contratos de yo voy a ir a tal parte y nosotros te vamos a subvencionar con tanto. La corona estaba de acuerdo, se hacía el viaje y ahí se llegaba y se dejaban, o sea, y se explicaban las cosas que sucedían y si había habido ganancias o no, o qué fue lo que consiguieron y qué encontraron, etcétera. Todo ese tipo de cosas sucedía dentro de la bolsa, pero en la bolsa sucedía algo.
allí nada más podían llegar los ricos millonarios de clases. Acuérdense que en Inglaterra todo es por clases, porque ahí todo es por sangre y son lores y son duques y son del primer piso, el segundo piso, el tercer piso y la perrada y demás. Entonces empezó a darse algo que sucedió ahí. Empezó a darse la clase media. La clase media no podía subvencionar con grandes cantidades de dinero, pero podían asociarse varios personajes de la clase media y entre todos hacían como un fondo, el cual compraban las acciones o los valores para participar en la empresa fulana y demás. Pero para eso necesitaban a alguien que uniera a todos los inversores con los inversores mayores. Con los fuertes. Ajá. Y eso se les empezaron a llamar brokers, que eran los que conseguían ciertas inversiones y negociaban de los inversores más pequeños con los inversores más grandes, juntaban un grupo, iban y compraban. Pero estos brokers empezó a darse como pujas, que decían, pues vamos a vender un porcentaje de este viaje o lo que sea, entonces este viaje debe de costar. Empezamos tratando de conseguir tanto y empezaban los brokers a ofrecer más y más para ellos quedarse con esa sección. Se empezó a dar eso que se le llaman las pujas en las... ¿Qué son los brokers? Los agentes que unen la empresa a la cual yo no puedo llegar porque yo voy a poner muy poquito dinero con la empresa, con esa empresa. O sea, como unos mediadores. Ajá, esos son los brokers. Y hasta la fecha esos siguen siendo los brokers. Entonces lo que hacían, pero esos brokers, los de la alta aristocracia los consideraban muy corrientes y muy nacos para convivir con ellos y los expulsaron de la bolsa. Fue allí que se dio que un tal Jonathan Miles abrió una cafetería justo enfrente de la bolsa de Londres. Porque desde ahí empezaron a salir personas enviadas de la bolsa para poder negociar con los brokers, que eran bastante corrientitos para convivir con nosotros. Y pues aunque necesitamos su lana, no los queremos ver enfrente de nosotros, no nos vayan a ensuciar el piso. ¿Qué tal? Así, pues es que al final de cuentas, digo, no te lo dicen así, pero en realidad es eso. O sea, yo no me junto con la chusma y tú perteneces a la chusma. Entonces, se fueron a la cafetería. Y en esta cafetería se empezaron a dar empezó a crecer el mercado de los brokers, empezó a haber más agentes que se encargaban de eso, empezó a crecer. Acuérdense nuevamente, estamos en la época de las expediciones. El mundo está siendo conocido. Apenas hace 100 años encontraron América. Y el mundo no lo han descubierto todo, falta colonizar. Estamos en 1600 y pico. Todavía no llegan los ingleses a América. Nada más están los españoles en la parte de abajo. Entonces se da la cafetería de Jonathan, que con el tiempo es la fundadora. Después esa cafetería en uno de los incendios de Londres que hubo se quemó, pero ya era muy fuerte. Los dueños de la cafetería abrieron otra, empezaron a cobrar por entrar, porque ya era como un club, porque ya se negociaban. O sea, ya les redituaba ganancias. Ajá, pero ya empezó a ser como un club. Ajá. Y abrieron la nueva Jonathan's, que fue donde hicieron empezó a hacer lo que se conoce ya como la Bolsa de Londres, la que nosotros entendemos que es donde hay los valores y ya más democráticamente, y no hay de que yo no entro ahí porque tú eres pobre y hueles feo y me ensucias el piso, pero fueron en base a Jonathan Miles, que fue el organizador de esta primera. Luego esta cafetería tuvo ciertos problemas porque empezó a darse, como todo, empezaron a darse problemas de estafas y cosas así entre los brokers que compraban acciones falsas y demás. Se quemó muy feo el sistema, entonces abrieron el nuevo Jonathan's. Unos se salieron y hicieron otra asociación para hacer otra bolsa, pero luego lo volvieron a agarrar y volvieron a entrar en el nuevo Jonathan. O sea, es una historia, pero eso no es lo que nos toma. Esto se dio a la sombra de una cafetería que dio un servicio porque en una institución no estaban aceptados. Empezó a dar un servicio y ahí nace lo que es la Bolsa de Londres en general. ¿Y ahorita todavía existe la Bolsa de Londres? La Bolsa de Londres sí. ¿Y la cafetería? No.
esta cafetería ya no existe. Existen las placas, aquí estuvo, pero ya no existe. Esta cafetería en lo particular no, como la Pascua Rosé, que sí existe la placa y existe una cafetería que ya no se llama Pascua Rosé, pero es el mismo lugar y funciona para lo mismo. Es así. ¿Hasta aquí algún comentario? No, ninguno. Pues entonces nos vamos a una pausa y regresamos. The Spectator fue una publicación periódica fundada por Joseph Addison y Richard Steele en Inglaterra y que duró desde 1711 a 1712. Cada número tenía aproximadamente 2.500 palabras y la serie original tenía 555 números, iniciándose el 1 de marzo de 1711. Ocuparon 7 volúmenes. El título revivió al involucrarse Steele en 1714, apareciendo 3 veces a la semana durante 6 meses. Estos ejemplares formaron el 8º volumen. Eustace Budgell, primo de Addison, también contribuyó a la publicación. The Spectator estableció como su objetivo dar vida a la moralidad con el ingenio y moderar el ingenio con la moralidad, trayendo la filosofía fuera de cubículos y bibliotecas, escuelas, cátedras, y para que moraran en clubes, asambleas, cafés y salones de té. Una de las funciones fue proveer a los lectores de herramientas para que se manejaran de forma adecuada y educada en conversaciones e interacciones sociales, así como dotarlos de temas de conversaciones cultas. Alineado con los ideales de la Ilustración, los autores pretendían promover la familia, el matrimonio y la cortesía. Fue un importante documento de divulgación de los conceptos del siglo de las luces, y ampliamente imitado en toda Europa. Aunque su circulación diaria era relativamente modesta, en torno a 3.000 copias, The Spectator fue muy leído. Sus lectores procedían de muchas y diversas capas sociales, pero tuvo sus principales seguidores en las emergentes clases media inglesa de comerciantes y mercaderes. El conocido filósofo Jürgen Habermas ve el The Spectator como verdaderamente importante en la transformación estructural de la esfera pública que ocurrió en Inglaterra dieciochesca. Sostiene que tal cambio sucedió y beneficó fundamentalmente a la clase media. ¿Qué les parece si ahora nos vamos escuchando jazz y escogimos esta sugerente canción de ritmo suave con la interpretación de la terciopelada voz de Natalie Cole, que nos invita a tomarnos un café? Escucharemos entonces Coffee Time. Hagamos de paso caso y si no tienen ya su café, este es el momento para prepararlo. Entre historia y canciones. La historia al compás de la música. Con Marcelo Velázquez y Larisa García en voz y audio. Producido por Creativa Radio Producciones. Escúchanos en fondoradio.epici.com. Búscame en Facebook como Larisa García Bojorquez. Búscame como Marcelo Velázquez Oficial. Y disponte a escucharnos que en breves segundos ¡comenzamos!